Hola, tengan un buen día o noche, depende en qué momento nos estén escuchando. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante. Ya hemos estado llevando temas muy interesantes anteriormente, pero ahora empezaremos hablando sobre el lenguaje y la importancia en su uso y cómo es que políticamente lo utilizan algunas organizaciones para obtener un fin específico. Karina, ¿qué nos podrías decir respecto a esto? Hola, Alejandra, Vanessa, John, buenas noches. Me da Buenas gusto que noches, podamos, chicos. buenas noches, me da gusto que podamos continuar con estos temas ahora con respecto al lenguaje como un arma política, ¿no? El lenguaje es tan importante, el lenguaje es, utilizamos el lenguaje todos los días. Hay un dicho que dice, ¿no? Tal como hablas es tal como piensas. Entonces, cuando uno dice, uy, ¿cómo puedo manipular el pensamiento de la gente? Entonces, vamos por el lenguaje. Esto ya está explicado en el libro de George Orwell en 1984, que invito a nuestros oyentes que puedan revisar ese libro, que menciona cómo utilizan el lenguaje para la manipulación de las personas. Y también invito a que vean el video de César Vidal, ¿no? Que es un periodista y un escritor muy famoso, que habla de la manipulación del lenguaje como arma política. En realidad, ya de por sí, hablar de lenguaje es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, es algo que es de suma relevancia y de suma trascendencia, sobre todo en los humanos. Todas las especies se comunican de alguna manera y nosotros como humanos también tenemos un lenguaje con el que nos comunicamos, ¿no? Dentro de nuestra comunidad. Y cómo este lenguaje en estos últimos años, en estos últimos meses, se ha venido distorsionando, ¿no? Se ha venido distorsionando y utilizándolo como una herramienta política para generar un totalitarismo y un sometimiento a los ciudadanos de una determinada nación. De todas maneras, cualquier régimen que quiera de alguna manera impactar va a crear cultura, va a crear nuevos títulos, nuevos sobrenombres a lo que ya está establecido, ¿no? dentro de los órganos sociales. Y uno de los detalles que veo en cuanto al uso del lenguaje es que transgrede la esencia misma de las academias lingüísticas, ¿no? Porque se victimizan estos grupos de izquierda y feministas, se victimizan siempre y dicen de que todo el lenguaje ha sido producto de las academias lingüísticas que machistas, ¿no? Y que tratan de superponer su postura, su posición. Entonces, el lenguaje no se puede forzar, ¿no? Porque si se fuerza, se desnaturaliza. Y eso solamente lo hacen pues cuando se quiere imponer eh, por razones ideológicas, ¿no? O motivaciones ideológicas en este caso. Por ejemplo, ustedes han escuchado el caso de actrices como Mayra Couto que dijo que el mundo debería decirse munda, o casos de actrices o actores que proponen cambiar las palabras, ¿no? El todos por el todes, o cuando escriben en sus posts ya omiten o el O o el A y ponen una X, ¿no? Para ser más neutrales y no romperse tanto la cabeza, ponen una X. Efectivamente, Alejandra, como estaba comentando John, las instituciones lingüísticas tratan de ordenar lo que espontáneamente ya se ha formado, tal como ya el lenguaje es algo cultural, es algo que fluye, es algo que nace. Hay muchas palabras en inglés que se han adaptado al lenguaje español, hay muchas palabras en otros idiomas que se han utilizado, es algo... va surgiendo espontáneamente no es algo que se impone. Lo que sucede es que cuando ya se ve de que el lenguaje fluye, el lenguaje tal como uno habla, es tal como uno piensa, entonces ya se ve como que se puede utilizar.
Ahora, cuando uno quiere utilizar para un fin, ¿dónde tiene que ir? Bueno, pues a los medios de comunicación. Y si es que lo dice Juanito Pérez, nadie le hace caso. Pero si lo dice Mayra Couto, wow, entonces debe ser cierto, si ella lo dice, ¿no? Entonces, todo es parte de un plan, porque si el lenguaje es espontáneo, si el lenguaje es natural, si el lenguaje surge de la parte de las culturas, surge de un libre hablar, entonces si es que eso se trata de forzar, la pregunta es, ¿forzar para qué? ¿Forzar por qué? ¿Quién se beneficia con forzar esto? ¿Y por qué forzarlo? ¿No? Entonces, todas estas preguntas uno tiene que hacerse para ver a dónde nos están llevando, a dónde nos quieren llevar, a dónde quieren ir con esto. No es cuestión de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, yo también quiero ser inclusiva, entonces voy a hablar así. Entonces, no, hay muchas formas de ser inclusivo. Justo ahorita acaba de salir el video de Sergio Galiani, en el que hace una pequeña explicación de que es un lenguaje inclusivo, ¿no? Con una amiga, la amiga nos saluda con una sonrisa y nos dice, hola chiques, chiques, le digo yo también con una sonrisa. Así es, somos un restaurante inclusivo. Mira qué bien, nos viene estupendo, porque un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tienes la carta en braille? Ay no, eso no tenemos. Y no vas a creer, pero viene con un hijo que es autista. ¿Carta con pictogramas para la gente autista tienen? Ay no, perdón, me dijo nerviosa. No te hagas drama, suele pasar. Me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos deben saber, ¿cierto? La verdad, me estás matando, me dijo cada vez más nerviosa. Entonces le dije, no te hagas drama, suele pasar, pero lamento contarte que no son un lugar inclusivo. Son un local que se acomoda a las pobres tendencias de moda. En el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse y pedir de comer o beber. ¿Quieres ser inclusivo? Incluye a todos los que el sistema directamente no les da lugar. Es difícil, pero no debemos ser tan hipócritas como sociedad, ni tan selectivos con los derechos humanos. El lenguaje desde la Grecia clásica, donde los sofistas, que eran los filósofos de esa antigua Grecia que estudiaban o enseñaban la sabiduría, consideraban al lenguaje como un arma tan poderosa para dominar a los demás. O sea, no estamos hablando de cualquier herramienta para ejercer un poder sobre alguien, estamos hablando de una de las armas más poderosas para dominar a los demás, ¿no? Incluso von Humboldt comentó de que el lenguaje, que dependiendo del lenguaje que nosotros utilizamos, podíamos ejercer un control sobre el pensamiento de otra persona. Y ese control, en realidad, la deformidad que se está queriendo dar a nuestro lenguaje actualmente va direccionado a eso. O sea, tiene esa finalidad, generar un control, generar un cambio, ¿no? En el pensamiento de las personas que utilizan ese lenguaje. Eso simplemente quería comentar y hay que escuchar el audio y lo comentamos. Cuando dijo Vanessa cuán importante es el lenguaje, vámonos un poquito más allá y veamos qué tan importante es la lengua materna. ¿Quién transfiere el lenguaje? ¿Cómo se transmite el lenguaje? Entonces, claro, ahí podemos ver. Son los padres, pero ¿cómo se llama eso? Se llama lengua materna, porque es la madre quien generalmente da ese lenguaje. Por eso vemos pues estos globalistas que van a las mujeres, porque son las mujeres que transfieren este lenguaje materno. Efectivamente, ¿no? Ahí está hablando que no es inclusión, pero justamente si vemos un poquitito ahí, ellos, estos progres, dicen, este es un lenguaje inclusivo. Cuando te dice que es un lenguaje inclusivo y tú dices, no, yo rechazo el lenguaje inclusivo, entonces está la forma de, entonces tú excluyes a las personas, tú no eres inclusiva. Es lo mismo que paternidad responsable. Yo estoy en contra de la paternidad responsable. Ay, entonces tú eres irresponsable. Si tú te das cuenta y si tú le preguntas a un niño de 10 años, ¿quieres ser responsable o irresponsable? ¿Quieres ser inclusivo o quieres no ser inclusivo? Entonces un niño te va a responder muy fácilmente, te va a decir, no, yo quiero ser responsable y yo quiero ser inclusivo. Punto para los progres. Pero
ese tipo de cosas son muy fáciles de poder manipular o poder caer cuando uno no analiza bien las cosas y cuando no las difunde, como es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Difundiendo ese tipo de tretas que no podemos permitir. Justamente en el libro de George Orwell habla, ¿no? El protagonista trabaja en un lugar donde reescriben la nueva lengua, reescriben los libros de historia, porque si hay algo también que ellos se mofan es de que quien domina el pasado domina el futuro. Eso también se menciona en el libro, los libros en el libro que también recomiendo, el libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje, habla mucho acerca de cómo se utiliza el lenguaje y cómo que se utiliza el lenguaje como arma política, aparte del video de César Vidal, ¿no? Como estaba comentando. Ya esto del movimiento inclusivo y ha llegado tanto que realmente lo utilizan porque hay un efecto, ¿no? Hay un efecto de querer cambiar el modo de pensar. Entonces, claro, es como que miente, que al final algo queda. Y es más, o sea, no solo mentir o engañar, sino tratar de construir lo que ya está establecido, ¿no? Porque incluso la Real Academia Española pues no da ningún respaldo con respecto al llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Que nos quiere vender sobre todo organizaciones feministas, ¿no? Son las que ellas están abanderando este tipo de lenguaje, ¿no? Y que quiere que se lleve incluso hasta lo más alto de las normas, o sea, que se legisle el uso de un lenguaje, entre comillas, inclusivo, ¿no? Ya sea por temas de cuestiones sobre todo orientadas al género o cuestiones orientadas con respecto a que las mujeres no nos visibilizamos, ¿no? Dentro del lenguaje. La verdad que, bueno, las que estamos conversando acá, muchas de nosotros somos mujeres. Personalmente nunca me he sentido excluida, porque en un salón simplemente en vez de decir los alumnos y las alumnas, se utiliza el término que corresponde, que es los alumnos, ¿no? Porque al haber una persona ya varón, entonces prácticamente el uso de la palabra se vuelve masculino, y se utiliza, ¿no? De esa manera. Así es, en realidad esas son las reglas del lenguaje castellano. Entonces, pero nunca me he sentido ofendida por eso. Karina, ¿tú te has sentido ofendida? Alejandra, Sí, ¿tú alguna vez? Vanessa. Sí, efectivamente, el hecho de sentirse excluida, el hecho de sentirse minimizada, el hecho de sentirse que no es parte del grupo, bueno, pues son de repente reacciones de personas inmaduras, de personas que están buscando la justificación para la victimización, ¿no? Y cuando mencionas ese grupo feministas, efectivamente, justamente lo que mencioné, ¿no? El lenguaje se transfiere, el primer idioma o lenguaje que uno aprende es el de la mamá, entonces por eso se llama la lengua materna, ¿no? ¿Cuál es tu lengua materna? Puedes hablar muchos idiomas, pero la lengua materna es la primera que aprendiste, la que se te quedó de por vida grabada ahí en sangre, ¿no? Porque es el lenguaje de la mamá. Y justamente ahí es donde van las feministas, ¿no? Porque ¿qué sentido tendría que imponerle el lenguaje a los varones cuando se sabe que porcentualmente la realidad nos dice que son las mujeres las que transmiten el lenguaje? La mayoría de facultades que se consideran, ¿no? Carreras de letras, en su mayoría hay mujeres. La mayoría de estudiantes de ese tipo de carreras de sociales son mujeres. En todos estos campos, como en todas las carreras, se leen libros, pero son en estos campos, en las áreas de sociales y de letras, donde más abundan mujeres. Y aparte, pues sabemos que la población, en nuestra población, no solo hablo de Perú, sino a nivel mundial,
hay más mujeres que hombres. Entonces, al dominar o al imponer, al oprimirnos con un nuevo lenguaje, ¿no? Y con esto de que mayoría manda, ¿no? Y eso es lo que ellos no quieren, ya no quieren ser minoría, ¿no? Quieren mandar, quieren imponerse. Al trastocar y crear un nuevo lenguaje, con todo lo que he mencionado anteriormente, pues con eso buscan aceptación, aceptación popular, ¿no? En el 2014, 2012, yo recuerdo que cuando estaba en los grupos, cuando estaba haciendo algún trabajo en la universidad, recuerdo que yo usaba la palabra todos usando el arroba. Pero ¿de dónde lo había visto? Los medios de comunicación. Y yo simplemente activé. O sea, no me di cuenta que estaba usando o que ya estaba adoctrinándome, ¿no? Entonces también llegué a usar la X. Y ahora ellos, como dicen que, como claro, es lógico que el arroba y la X puede ser para expresarte, ¿no? Pero no se puede pronunciar. Entonces ahora ellos han venido a usar la E, porque esa sí se puede expresar, se puede pronunciar. Cuando nosotros queremos comunicarnos y nos estamos dirigiendo a un grupo femenino y masculino, buscamos referentes, ¿no? Y sí, las organizaciones, las personas a veces sin darnos cuenta seguimos esos referentes y los hacemos más conocidos, y entonces las personas empiezan a utilizarlo, y puede ser que las organizaciones feministas hayan estado al inicio, ¿no? En eso, y son estas mismas organizaciones las que ponen eso que me estás enseñando, Karina, que voy a mostrar el pantallazo, muy bien, y en cómo estas organizaciones modifican palabras y cambian una por otra, ¿verdad, Karina? Y justo Alejandra ya estaba mostrándote el pantallazo, porque cuando hablamos de modificar el lenguaje, estamos hablando de imponer, ¿no? No estamos hablando de introducir, así, comentar, no. Estamos hablando de imponer arbitrariamente un lenguaje que no nos representa, que no fluye del propio, de la necesidad popular. Entonces acá tengo, por ejemplo, como la IPPF, la organización, la multinacional abortista más grande del mundo, que tiene más clínicas de aborto que McDonald's, o sea, imagínate eso. Entonces, ellos también imponen ese lenguaje a todas las líderes de los colectivos, ¿no? Por ejemplo, acá dice no decir madre, padre o padre de familia. No se debe decir eso, ¿no? Entonces debería decirse mujer embarazada, pareja de la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asumir de que la pareja sea varón, mujer, sean dos mujeres, dos varones, o sabe Dios qué cosa pueden ser, porque a estas alturas con 101 géneros ya estamos perdidos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que te dice la IPPF para que le diga a las líderes de los colectivos. Ahora las líderes de los colectivos van y adoctrinan a todas las jovencitas desorientadas. Porque las chicas jovencitas desorientadas no van a leer todo el kit, no van a empezar a averiguar por qué el lenguaje que tiene que ver. No, las chicas están emocionadas porque van a pertenecer a un colectivo que se reúne en las zonas bonitas y está de moda y todos están con el pañuelo verde. Y Mayra Couto, que es la influencer de moda, está con su pañuelo verde. Entonces, yo también quiero estar con mi pañuelo verde. Entonces, no decir, por ejemplo, la palabra provida. Jamás. Si ustedes escuchan los debates, una pro aborto nunca va a decirle provida, siempre dice antiderechos. Porque si ella dice provida, entonces, ¿qué es ella? Pro muerte. Y ella dice, no, tenemos que decirle que son antiaborto o antiderechos, no son providas. Y luego cuando dice, nosotros promovemos el aborto, no. Promovemos el derecho de decidir. ¿Recuerdan cuando comentamos en un post anterior el control poblacional? Entonces la gente salía espantada, que qué oficina tan horrible de control poblacional. No. Estamos hablando de paternidad responsable. Entonces es lo mismo que pasa acá cuando te dice, nosotros no promovemos el aborto, promovemos el derecho a decidir.
informamos para que las personas decidan el aborto como una salida. Uy, qué buena gente, ¿no? Qué bueno, que ya casi santos. También por eso les invito a nuestros oyentes a no usar Wikipedia, de repente utilizar otras formas alternativas de buscar información, ¿no? Porque si uno va a Wikipedia va a encontrar toda la información totalmente cambiada. Entonces uno va a Wikipedia y tiene que recordarse del libro de George Orwell que dice en el que cambian los libros, cambia la historia, cambia el futuro. Sobre todo, Karina, en ese punto, ¿hacia dónde se dirige en realidad la deconstrucción del lenguaje? O sea, ¿a qué apunta? Bueno, ya de por sí el hecho nomás de querer supuestamente un lenguaje inclusivo, hacer una visibilización de la mujer en la sociedad, pues ya nos hemos dado cuenta que el lenguaje inclusivo de lejos no la visibiliza. Más bien, al final, es decir, llegar a términos como ya no decirle madre a una mujer, porque solo las mujeres podemos ser madres. O sea, no estamos visibilizando a las mujeres. No, ahora en Argentina les dicen cuerpo gestante. Ya ni siquiera madre, cuerpo gestante. Ya no es padre, sino es el acompañante de la persona gestante, y las mujeres dejamos de ser madres para simplemente ser un cuerpo gestante. O sea, estamos llegando a querer reconstruir la familia, que es la base de toda sociedad. ¿De qué estaríamos hablando? Ya no hay una base sobre lo que se fundamente. O sea, cualquier persona puede ser hombre, cualquier persona puede ser mujer, es más, puede pasar supuestamente de ser hombre a ser mujer. Entonces estamos hablando de una deconstrucción total. ¿Y esto cuál es la finalidad? Pues la finalidad es tener personas totalmente maneables, que puedan conducirse a un cierto fin. Pero no es la base de toda nación, que es la familia. Pero no es deconstrucción, es construcción lo que ellos quieren. Te dicen que quieren la deconstrucción, pero lo que en realidad quieren es construir lo que ellos piensan, lo que hay en la cabeza loca de ellos, pero ¿entiendes? Construyen lo que ya está establecido para ellos, construirnos un nuevo modelo de persona, un nuevo porque no es cuestión de modelo de hombre. Exacto. ¿No? Es de construir y te construyes tú solo a lo que tú quieras. No. Te construye para construirte lo que deseas. Para que te construyas lo que yo quiero. en algo nuevo. Incluso Agustín Laje mencionaba el tema de lo nuevo, ¿no? Es decir, porque si antes ser mujer es lo que supuestamente te ha impuesto la sociedad, porque es lo que te dicen, ¿no? Ya tú no eres mujer, tú no has nacido mujer. En realidad la sociedad es la que te ha vuelto mujer. Entonces ahorita viene este concepto de lo nuevo, de la nueva mujer, que al final no es mujer, o sea, no es una persona que haya nacido con las características de una mujer, sino puede ser un hombre que se hormoneó y se mutiló sus órganos, sus genitales, y esa sería la nueva mujer. El nuevo hombre, de repente, no es alguien que haya nacido siendo un hombre, sino es una mujer que pasó por un proceso de hormonización y donde también sufrió mutilaciones a sus genitales, y es el nuevo hombre. O sea, te construyen para volverte a construir en lo que ellos quieren. Las civilizaciones, antropológicamente las civilizaciones, para que puedan hacerse fuertes, naciones fuertes, ¿no? Partiendo de Grecia, Roma, de alguna manera han tenido que crear el derecho, y para hacer uso del derecho han tenido que hacer uso del lenguaje, y desde el principio esto fue de la mano con lo que luego se conoció como democracia, ¿no? Y la libertad de expresión que cada nación tiene, la libertad de expresión, es fundamental. Entonces, viendo que hasta ahorita conocemos incluso de dónde vienen las palabras derivadas del griego, ¿no? Y el derecho romano, que tuvo también como bases el pensamiento griego, la libertad de expresión de cada país es un pilar fundamental. Para una sociedad que está en democracia, es un pilar fundamental. Entonces, esa libertad está atada a nuestro idioma.
Eso es lo que nosotros analizando antropológicamente, históricamente, las civilizaciones del pasado, nos podemos dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo a través de crear una nueva cultura con palabras que sobrenombran lo que ya está establecido? Tratar de manipular y, y convertirse en una especie de dictadura desde el lenguaje, haciendo o provocando la anulación de nuestro lenguaje originario, en el sentido de que ya no puedes defenderte con los argumentos del derecho, porque si le dices por ahí, le dices mujer cuando no es, o le dices por su nombre, ¿no? Con el nombre de que está inscrito en su DNI, por ejemplo, ¿no? Es un problema que tuvo hace poco un candidato. Cuando le llamas por su nombre, tal y como es legalmente, ahora se victimizan y se hacen sentir como que los estamos atacando, cuando legalmente esos son sus nombres propios. Un tema reciente que ha surgido, el tema de ahora que estamos en plena de elecciones y todo eso, entonces también es un tema que también podríamos discutir en algún momento. Ahora hay otro tema que de repente, justamente cómo utilizan estas organizaciones el lenguaje para sus fines políticos. Teníamos un ejemplo vivo, ¿no? A Sarah Winter, que fue una activista feminista del grupo FEM, una jovencita que en una vida un poco desordenada, un hogar disfuncional, que llega al grupo FEM teniendo ella problemas de poca relación familiar, de baja autoestima, llega a abortar. Y bueno, luego de pasar tantas cosas terribles, ¿no?, en su vida, llega a ser pro vida. Eso sería interesante conversar tal vez en el siguiente podcast. Los invito a que nos sigan todos los viernes. Aprovecho para invitarlos a que sigan nuestra página de Xpinca. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube también. Vamos a ser vivos ahora. Tenemos entrevista a los candidatos. Y como siempre digo, ¿no?, la solución para todo esto es la información. ¿Dónde conseguimos información? Entonces, estar informados y actuar. Por ejemplo, Vanessa nos va a explicar un poquito cuáles son las actividades que está haciendo el Grupo Provida en Cajamarca, y también John nos va a invitar y nos va a explicar un poco las actividades que están haciendo, porque de repente informarnos y actuar es la solución. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, Vanessa. Agradecer a todos su participación. Un gusto conversar contigo, Karina, con Alejandra, con John. Espero volver a contar con ustedes en el próximo programa, y invitar también a todos los amigos, no solo seguir a Xpinca, sino también a Juventud Provida Perú y Juventud Provida Cajamarca. En Cajamarca estamos haciendo actividades sociales. Ahorita estamos enfocados en construir la casa a la señora Rosita. Si ustedes quieren donar cualquier ayuda, pueden comunicarse a mi número, el 976-662478, o si no, directamente a la página de Juventud Provida, quien también invito que la sigan. Siempre hay de todas maneras algunos eventos que estamos desarrollando. Recién hicimos un foro con algunos candidatos del norte, como Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Entonces, los invito a sumarse a esta labor muy humana, que es no solo defender la vida en el vientre de su madre, sino ayudar a todas las personas que de repente están pasando por una situación difícil. Ayudar, cualquier pequeña ayuda siempre va a sumar. Muchas gracias Karina, muchas gracias yo, muchas gracias Alejandra, muchas gracias a todos los oyentes. Un súper abrazo a la distancia para todos ustedes. Cuídense mucho y nos encontramos en el siguiente programa. Entonces, están todos invitados a ver la página Juventud Provida Perú, y ahí puedan acceder a nuestra información para poder ayudarnos y ayudar a más peruanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches.